Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, este video está enfocado en lo que es la última prueba. Ya, este sería nuestro repaso final para la prueba número 3, correspondiente a la parte de función exponencial y función logarítmica. ¿Ya? Así que bueno, la idea de este video es que lo puedan aprovechar. Vamos a repasar ejercicios súper enfocados en lo que es la prueba. Y bueno, espero que les sirva lo más posible. ¿Ya? Los ejercicios están aquí extraídos de la guía, ¿cierto? Algunas de la guía de resumen, otros de la guía de función exponencial, otros de la guía de función logarítmica, por si acaso. ¿Ya? Más o menos todos los que hemos trabajado por ahí en clases. Así que, bueno, estamos... Listo, ahí está la calculadora. Ya. Bueno, fíjense, aquí el primero. ¿Ya? Algunos ya lo hicimos en clases, pero como les digo, es un repaso enfocado en lo que es la prueba. ¿Ya? Así que es bien similar a lo que nos va a aparecer. Ya, fíjense aquí, lo primero. Manuel compró un auto en 6.800.000 pesos. Al finalizar el año, o sea, perdón, cada año de uso su precio se desvaloriza. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que notar al tiro. Desvaloriza es una disminución del valor, ¿cierto? En este caso, de un 5%, ¿ya? De acuerdo a un estudio de mercado. Entonces acá nos piden determinar la función que calculará el precio del vehículo al finalizar cada año. Bueno, acá tenemos un valor inicial, ¿cierto? Que sería estos 6.800.000 y el cómo esto se desvaloriza. ¿Ya? Acá entonces hay que recordar el concepto de variación de porcentaje. ¿Sí? Recuerden que lo comentamos en clase que un valor inicial, ¿cierto? Que es un 100%. En este caso se va a desvalorizar, es decir, va a perder un valor, lo vamos a restar un 5%. ¿Ya? Como los porcentajes los podemos restar, entonces esto lo transformamos en un 95%. ¿Sí? Entonces, de un año con respecto al otro año, el auto va a costar el 95% del valor original, ¿cierto? Y para el año 2 va a costar el 95% de lo que me quede, transcurrido un año y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, recordar también que es más fácil para nosotros en calculadora, sobre todo, trabajar el porcentaje como un decimal. ¿Sí? Entonces 95% dividido por 100, ¿sí? Lo transformamos a 0,95. Y con ese decimal es con el que vamos a trabajar. ¿Ya? 0,95. Ahora, fíjense, nos piden armar la función, no nos están dando puntos. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es deducirla a través de cómo funciona esto. ¿Ya? Entonces ya tenemos chequeado la parte del porcentaje. Ahora vamos a ir con la parte de cómo funciona esto. Yo les contaba que al inicio, ¿cierto? Podríamos decir en el año 0, el auto entonces cuesta 6.800.000. ¿Sí? Pero entonces transcurrido un año, este valor va a disminuir un 5%. Y para nosotros, recordando la variación porcentual, sería lo mismo que estos 6.800.000 lo multiplicásemos por ese 0,95. ¿Sí? Eso lo podemos verificar en la calculadora. Entonces los 6.800.000 por un 0,95 nos daría 6.460.000. ¿Sí? 6.460.000. ¿Sí? Entonces para el segundo año transcurrido, este va a ser nuestro nuevo valor inicial. ¿Sí? Pero fíjense que acá, por ahora, tal cual como lo vimos en clase, vamos a escribir sin calcular esto para entender cómo funciona. ¿Sí? Vamos a tomar entonces el valor del año anterior, que sería todo eso que está ahí. ¿Ya? Y en este caso, como vuelve a transcurrir un año, vuelve a desvalorizarse, por lo tanto lo volvemos a multiplicar por 0,95. Entonces vamos a seguir acá la lógica. Transcurrido 3 años. ¿Sí? Vamos a seleccionar esto por ahí. No se copia muy bien esto. Pero bueno, lo voy a escribir aquí encima. Por 0,95, ¿cierto? Por esos 0,95 anteriores. Ahora voy a borrar acá mejor. Ahí sí. ¿Cierto? Que todo este es el valor anterior.
Entonces nuevamente lo volvemos a multiplicar por 0,95. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces ya somos capaces de notar cómo funciona esto. Los 6.800.000, que es el valor inicial, ¿cierto? Se va multiplicando cada vez por 0,95. Y aquí notamos que una vez transcurrido un año, 2 años transcurridos 2 veces, 3 años transcurridos 3 veces. Por lo tanto, si nos fijamos, entonces esto va variando en función de los años transcurridos, que sería esta parte de acá, es la cantidad de veces que nosotros multiplicamos, ¿sí? Entonces ahí nosotros vamos a poder deducir que multiplicación de potencia de igual base, ¿cierto? Se va manteniendo esta base y los exponentes simplemente se van sumando. 1, 2, 3, 4 para el que sigue. Entonces coincide el año con la cantidad de veces que nosotros multiplicamos. Así que el exponente entonces va a terminar siendo x, ¿sí? Va a ser igual entonces a la cantidad de años transcurridos, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, esta situación que nosotros tenemos acá, fíjense que sin tener puntos, solamente con saber cómo funciona, ya podemos deducir justamente cómo funciona esta función v de x, ¿cierto? Que ahí estaría, ¿no? Entonces acá tenemos ya lista esta primera parte en la que nos pedían deducir la función, ¿sí? Bueno, si observamos, acá nosotros quizás podríamos haber pensado una función lineal, cuadrática o cualquiera de los tipos que hemos visto, pero la justificación matemática de por qué esto sería una función exponencial está acá, ¿sí? Está en el cómo esto funciona, cómo tengo un valor, lo multiplico por otro, el año que sigue, el valor nuevo lo vuelvo a multiplicar, el que sigue lo vuelvo a multiplicar, ¿ya? Entonces acá tenemos el argumento matemático de que esto se transforma en una función exponencial, ¿ya? Y bueno, de paso entonces obtuvimos lo que es la función, ¿cierto? En este caso, v de x 6.800.000 por 0,95, ¿ya? Esta sería entonces la función que nos permite calcular, en este caso, el precio del vehículo transcurrido una cierta cantidad de tiempo, ¿ya? Así que aquí tendríamos el primero. Vamos con el número 2, fíjense acá. Tenemos este ejercicio 5, dice ahí el índice de contaminación durante un día se puede estimar con la función que aparece ahí, una función exponencial, ¿ya? 60 por e elevado a 0,07x, ¿ya? Y x ahí tenemos las horas transcurridas, ¿sí? Entonces el índice de contaminación nos da esta función que va a depender entonces de x, que son las horas transcurridas. Ahí, bueno, en esta parte recuerden que pueden que nos pidan a nosotros completar esto. Acá sabemos que x, ¿cierto?, es la variable independiente siempre. Entonces acá podríamos decir también que x, la independiente, sería el tiempo transcurrido, ¿ya? Y el índice de contaminación sería nuestra función y de x, ¿cierto? Y que en este caso sería la función, o sea, perdón, la variable dependiente. La función siempre es la variable independiente, ¿ya? Así que bueno, ahí por si acaso, ¿cierto? Siempre hay que definir esto. Vamos a pensar, ¿cierto?, en este valor. ¿Ya? Ahí podemos interpretar algunos valores, calcularlos, ¿cierto? Pero quiero ver este punto en específico. ¿Ya? Recuerden que esto es directamente ahí a la prueba, ¿ya? Fíjense que acá nos piden estimar el tiempo transcurrido para que el índice de contaminación se hace de 120 puntos, ¿ya? Fíjense que por acá tenemos un valor inicial, ¿cierto? Ese A, en este caso 60, un valor inicial. En otras palabras, podríamos decir que acá nos están pidiendo en qué momento esto se duplica, ¿sí? Porque pasa de 60 a 120, que sería su doble, ¿ya? Bueno, acá en este caso nosotros vemos la gráfica, ¿cierto? Y este índice de contaminación de 120 que está por acá corresponde por aquí, ¿cierto?, con el 10. Entonces eso es lo que nosotros vamos a verificar en este caso. Más o menos cómo funcionaría esto.
tenemos lo siguiente. ¿Sí? Vamos a ver. La función. ¿Sí? A ver, lo voy a anotar por acá. 60e elevado a 0,07x. ¿Sí? Entonces nosotros estamos pensando en un x, ¿cierto? En un tiempo, en una cierta cantidad de horas transcurridas para que esto sea igual a 120. ¿Sí? Eso es lo que acá nos están pidiendo. ¿En qué momento esto queda igualado a 120? Bueno, acá tenemos que la variable está acá arriba, ¿cierto? Una función exponencial. Entonces aquí recordar cómo despejar esta ecuación. Este valor ahí que está multiplicando, recordar que al otro lo va a dividir. ¿Sí? Entonces nos va a quedar lo siguiente. E elevado a 0,07x va a ser igual a 120 dividido por 60. Eso nosotros acá directamente lo calculamos, ¿sí? En la calculadora, 120 dividido 60. Bueno, eso lo podemos calcular, ¿cierto? Sabemos que es 2. Y acá entonces tenemos la variable arriba, en la incógnita. O sea, perdón, la incógnita arriba. Entonces acá, para resolver este tipo de ecuaciones, acá recordar que hay que utilizar el concepto de logaritmo. ¿Sí? Recordar el consejo que les di, que nos conviene, ¿cierto? Por ahí anotarnos la relación que hay entre logaritmo y la función exponencial. ¿Sí? Entonces vamos a hacer por aquí un pequeño recordatorio. Para un logaritmo cualquiera, ¿cierto? Logaritmo en base a de b, que es igual a c. ¿Ya? Nosotros tenemos que recordar que podemos esto transformarlo de la siguiente forma. Siempre, siempre, siempre va a ser a elevado a c, me tiene que dar como resultado b. Aquí da lo mismo las letras. Lo importante es entender que la base elevada al resultado me tiene que dar igualado a el argumento, lo que está ahí dentro de ese logaritmo, que en este caso para nosotros sería decir que a elevado a c, es un poco grande eso, a elevado a c tiene que ser igual a b. ¿Ya? Entonces acá lo que nos queda es reconocer, ¿cierto? ¿Quién es a, quién es b y cómo vamos a transformar esto? Entonces acá estamos aquí, ¿cierto? Estamos en la exponencial, entonces tenemos que pasar a logaritmo. ¿Ya? Sería, fíjense ahí, a elevado a c. A, fíjense que se transforma en la base, ¿cierto? Del logaritmo. Por lo tanto nos quedaría logaritmo en base e. ¿Ya? C, que es el exponente, fíjense que nos queda como el resultado. ¿Sí? Y b, que es acá b, ¿cierto? Nos quedaría 2. Entonces sería logaritmo de 2 en base e. Y eso tendría que ser igual a el valor c, es decir, a lo que está en el exponente, que sería en este caso 0,7x. ¿Sí? Logaritmo en base e de 2 es un número, que eso hay que llevarlo a la calculadora. Y por otro lado recordar también, lo voy a escribir por acá, que logaritmo en base e es para nosotros lo mismo que el logaritmo natural. ¿Sí? Entonces nos vamos a apoyar de eso, porque es más fácil calcularlo así en la calculadora. Tendremos lo siguiente, logaritmo natural en base 2, o sea, perdón, hay que ver. Logaritmo natural de 2 igual a 0,07x. ¿Ya? Y este valor acá, ahora sí, como está multiplicando, va a cambiar al otro lado dividiendo. Recuerden que queremos despejar la x. Entonces nos quedaría logaritmo natural de 2, todo eso dividido por 0,07. Esto que está acá es simplemente un número. No nos vamos a complicar, vamos a ir directo a la calculadora. Sería logaritmo natural, ¿cierto? De 2. Y abajo entonces dividido por 0,07. 9,902 ahí. Lo vamos a aproximar simplemente a 9,9. Igual a x. ¿Ya? Entonces efectivamente, ahí recuerden, acá esto es una aproximación. ¿Ya? Si lo quisiéramos aproximar a años, si en estricto rigor lo podríamos aproximar a 10. ¿Cierto?
Así que ahí coincidiría entonces con la gráfica, lo que habíamos pensado al principio, ¿sí? Entonces ahí, en este caso, para que el índice de contaminación se duplique, ¿cierto? ¿Ya? O en este caso sea 120, ¿cierto? Para que el índice de contaminación, ponemos aquí que se duplique, deben pasar, a ver, 10 años le puse aquí, nada que ver, no, 10 horas, sí. Entonces acá, déjenme borrar, 10 horas, ¿sí? Entonces deben pasar 10 horas ahí, aproximadamente, ¿sí? Igualamos, ¿cierto? Entonces acá para un f de x que no sabemos cuál es el valor, pero sí sabemos que la imagen, ¿cierto? Esta es la imagen 120. Y bueno, despejamos entonces esta función exponencial aplicando la definición, ¿ya? O la propiedad o la regla de los logaritmos y cómo se relacionan ahí con la exponencial, ¿ya? Vamos con la número 3, fíjense ahí. En este ejercicio tenemos un logaritmo, ¿cierto? La función que determina el número de inmigrantes, ¿ya? En un país según t, el tiempo transcurrido en años, ¿ya? Bueno, si acá por ejemplo nos pidieran el dominio, tendríamos que observar que la función dice es desde el año 2010, ¿sí? Pero bueno, acá no nos especifican un dominio, ¿ya? Pensemos que la función, no sé, por decir algo, llega hasta el año 2040, ¿cierto? Ahí podríamos entonces definir que el dominio de la función i sería desde 0 a del 2010 al 2040 y 30 años, por ejemplo. Entonces podríamos decir de 0 a 30, en este caso años, ¿sí? Porque es una función que va desde el año 2010. Ya no es que nosotros evaluemos el año, sino que es la cantidad de años que han transcurrido, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, tendríamos un dominio, ¿ya? Ahora, acá vamos a calcular, ¿sí? Bueno, tenemos la función, podemos evaluar algunos valores, ¿ya? Por ejemplo, fíjense en la B, habrán en el año 2025. O sea, del 2025, ¿cierto? Con respecto al 2010, aquí hay 15, ¿cierto? 15 años. Por lo tanto, acá, por ejemplo, y de 15, lo evaluamos en la calculadora directamente. Sería 80.000 por, entonces, logaritmo. Ahí recuerden que si no aparece nada, logaritmo en base 10 por 15 más 5. Cerramos el paréntesis y sumamos los 16.700. ¿Sí? Entonces ahí 160.091 aproximado. 160.091, sí. Inmigrantes, ¿sí? Ahí evaluamos un valor, ¿cierto? Bueno, acá por si acaso, el número inicial, ahí sabemos que hay que evaluar siempre 0, ¿sí? Ahí lo pueden calcular, ¿ya? Ahora, vamos a la parte que les decía respecto a la prueba ya, que es lo que subrayé aquí, la letra C, ¿ya? Vamos a copiar la función. Por aquí, ¿cierto? Y nos piden entonces cuando se llega a esa cifra, 127.117. Es decir, para un cierto valor, la función va a quedar igualada a esa cantidad, ¿sí? En esto es lo que nos vamos a enfocar. Tenemos paso por paso, ¿sí? Fíjense, hasta acá. Lo primero que hay que despejar, recuerden, el valor que está sumando o restando, después el que multiplica y al final sería la t. No podemos llegar y sacar esto porque está dentro del logaritmo, no lo podemos llegar y sacar. Fijémonos entonces, 80.000
por logaritmo de 3,8t más 5 sería igual a, entonces, 127.117, ese valor que está ahí, sumando, ¿cierto? Va a quedar al otro lado restando. Acá entonces tendríamos que hacer la resta aquí. 127.117 menos 16.700, 110.417. ¿Sí? Y acá entonces 80.000 por logaritmo de 3,8t más 5. Bueno, seguimos entonces. Por, ¿cierto? Está multiplicando. Lo contrario va a ser entonces que cambia al otro lado dividiendo. ¿Sí? Para ello tenemos que logaritmo de 3,8t más 5 entonces va a ser igual a 110.000, perdón, 417 dividido por 80.000. Ahora vamos a calcular eso. 110.000, 417 dividido entonces por 80.000. 1,38, ¿sí? 80.000, sí, está bien. 1,38 aquí aproximadamente. ¿Ya? Y bueno, acá entonces llegamos a un paso clave, ya similar al caso del ejercicio anterior en el que la variable está aquí dentro del logaritmo. Y para ello entonces nos vamos a apoyar de esta propiedad, ¿cierto? O regla de los logaritmos. Recordar que si el logaritmo aparece aquí a secas, se entiende que es base 10, ¿sí? Y en base a eso yo sé que 10 elevado a este valor al resultado me tiene que dar como igualdad lo que está dentro del logaritmo. Entonces nos vamos a apoyar de esta propiedad para obtener t. ¿Ya? Sería 10 elevado a 1,38. Vendría siendo igual entonces a todo lo que está en el logaritmo. 3,8t más 5. ¿Sí? Repito, 10 elevado a, ¿cierto? 1,3, o sea, perdón, 1,38 nos tiene que dar igual a lo que está en el argumento del logaritmo. Aquí los nombres da lo mismo, lo importante es saber cómo se relacionan. Vamos entonces. T, ¿cierto? Aquí está T, hay que despejarla. Partimos aquí por este que está sumando. Cambia al otro lado restando. 10 elevado a 1,38 menos 5. Vendría siendo igual a 3,8t. ¿Ya? Bueno, aquí podemos restar, ¿cierto? Pero lo voy a dejar para el final. 3,8 que está multiplicando va a dividir. ¿Sí? Siempre con la operación contraria. ¿Ya? Y en este caso va a dividir a todo. Repito, ahí lo pueden calcular por separado, no hay problema. ¿Ya? Yo lo voy a hacer aquí por comodidad. Y para no tener que aproximar tanto, nos quedaría lo siguiente. ¿Sí? Voy a calcular entonces 10 elevado a 1,38 menos 5. Todo eso dividido por 3,8 sería 4,996. ¿Sí? Que bueno, en rigor, por ejemplo, acá, como hablamos del tiempo en años, podríamos aproximarlo, ¿sí? Sin temor a cometer un error significativo, a 5 años. ¿Sí? Este sería el tiempo para que, en este caso, dada esta siguiente función, se contabilicen 127.117 inmigrantes según la función I de t. Entonces acá lo que nos dieron fue la imagen, ¿cierto? Acá nos dieron una imagen. Y lo que nosotros entonces obtuvimos fue la preimagen de ese valor. Preimagen. ¿Sí? Y ahí estaríamos. ¿Ya? De eso se va a tratar esta pregunta. Dada una preimagen,
sea, perdón, una imagen, calcular la preimagen. Ya, vamos con el número 4, ¿sí? Tenemos por aquí el ejercicio 13, sustancia radioactiva de estroncio, ¿ya? Se desintegra considerando una masa M, una masa inicial M, o sea, perdón, considerando que la masa es M, perdón, de estroncio que está en gramos, ¿ya? Determinado por la función que aparece aquí. Entonces la función M, que es la masa de estroncio en gramos, es 20 por 0,5 elevado a 0,036 T, ¿ya? Entonces aquí dependiente independiente, bueno, la masa entonces va a depender del tiempo, ¿cierto? El tiempo T. ¿Cuánto había en un inicio? Fíjense ahí, siempre recordar evaluar el 0, ¿ya? Ahí evaluamos en la calculadora y eso, bueno, nos va a dar 20, ¿ya? También podemos determinar un valor, ¿cierto? M17, por ejemplo. Y acá nos piden luego de cuántos años va a quedar una cierta cantidad, ¿ya? Entonces aquí tenemos ya dos tipos de preguntas, ¿sí? Es decir, evaluar un valor en concreto o que a nosotros nos den la imagen y calcular la preimagen, ¿ya? Entonces, bueno, en este caso, según recuerdo, acá tenemos que calcular, nos vamos a enfocar en calcular la C, ¿ya? Vamos a evaluar simplemente este valor. Y bueno, antes de eso, un recordatorio, ¿ya? Fíjense ahí la función, la base 0,5, ¿sí? 0,5, yo sé que es un valor que es menor que 1, que es mayor que 0, ¿cierto? Está entre 0 y 1, ¿ya? Y acá, si ese valor está ahí entre 0 y 1, nosotros podemos establecer que la función es decreciente, ¿sí? Es decir, parte desde arriba y a medida que avanza el x, esto va cada vez disminuyendo, ¿ya? Así que bueno, ahí estaríamos, ¿ya? Sabemos entonces por la base, ¿cierto?, del logaritmo que esta función es decreciente, ¿sí? Siempre que nos pregunten o nosotros queramos saber a priori si la función va a ser creciente o decreciente, analizamos la base del logaritmo, ¿sí? Si está entre 0 y 1, decreciente, o en el otro caso si es mayor que 1, creciente, ¿sí? Entonces acá, bueno, lo que les decía, vamos a ir aquí al grano. M de 17 sería reemplazar en nuestra función ese valor, 20 por 0,5 elevado a 0,036 por T, ¿cierto? En este caso esto, por 17. Va, son 0,036 por 17. Esto, calculadora soy directamente. Entonces sería 20 por 0,5 la base elevado a 0,036 por 17. Entonces acá sería 13,08, ¿sí? Y bueno, la interpretación, ¿cierto? 17 corresponde a el tiempo en años, ¿cierto? Aquí lo vemos en la función, ahí, tiempo en años. Por lo tanto, podríamos decir que luego, o a lo, ¿cierto? Luego de 17 años, ¿cierto? Quedan, ¿cierto? 13,08 gramos de, bueno, este material radioactivo, ¿cierto? Estroncio 90. Y ahí tendríamos la respuesta, ¿sí? Los 17 años. 17, a ver, voy a
Borrar eso mejor. Entonces, luego de 17 años, ahí sí, quedan 13,08 gramos de estroncio 9. Respondemos ahí la pregunta completa con las unidades de medida y todo. ¿Ya? Entonces, bueno, acá, repito, ahí observar, ¿cierto? La justificación de por qué es creciente o decreciente la función y evaluamos un valor. Ya, la última pregunta. ¿Sí? Acá entonces, armar una función logaritmo en base a un contexto o en base a una gráfica. ¿Ya? Para ello, recuerden, vamos a necesitar siempre dos puntos y bueno, vamos a tener que armar un sistema de ecuaciones. Siempre nos fijamos en puntos que sean observables, así bien específicos, bien claros. ¿Ya? Cantidad promedio de bacterias, que va a estar acá en miles de. En el cuerpo de un perro dice depende del tiempo en días. ¿Ya? Ahí tenemos la variable, ¿cierto? Cantidad promedio de bacterias depende del tiempo. Nos dan el gráfico y nos piden entonces modelar la función exponencial. ¿Ya? Por ejemplo, veamos acá el punto 4,6, ¿cierto? Ahí podríamos decir que a los 4 días, ¿cierto? El perro tendría, ¿cierto? Una cantidad promedio de bacterias de 6.000 bacterias en el cuerpo. ¿Sí? Ahí estamos interpretando un valor. ¿Sí? O por acá, no sé, 16,4, ¿cierto? Entonces, a los 16 días tiene una cantidad de 4.000 bacterias en su cuerpo. Bueno, vamos a lo que entonces clave es determinar la función que modela esta situación. Ahí tenemos en la letra B un recordatorio de lo que es la función exponencial. O sea, perdón, nada que ver. La función logaritmo. F de x igual a logaritmo en base B de AX. B, A son constantes, son números. ¿Sí? X es nuestra variable. Y utilizando valores entonces de la gráfica vamos a encontrar ese A y ese B. Bueno, aquí ya tenemos uno, ¿cierto? 4,6. Podríamos, por ejemplo, ver ahí. Está el 8,5. Tenemos por acá el 16,4. Ahí tenemos por lo menos tres puntos que son bien claros. ¿Sí? Entonces acá, recordar que f de 4, ¿sí? F de x, ¿cierto? Ahí el 4, este es el eje x. Sabemos que nos tiene que dar igual a 6. Eso nos dice la gráfica. Por otro lado tenemos que f de 8, sabemos que nos tiene que dar 5. Vamos a reemplazar estos valores en nuestra función, ¿sí? Para ver qué nos queda. Tenemos lo siguiente. F de 4, x, ¿sí? Recuerden que es x lo que nosotros estamos reemplazando, ¿ya? X, 4. Entonces la función sería logaritmo en base b de a por 4. Entonces, para la otra función nos quedaría logaritmo en base b de a por x toma el valor de 8. Eso es lo primero. Si solamente reemplazamos la función en la función el valor de x. También entonces sabemos el resultado de la primera, que esto tiene que quedar igual a 6. Es decir, igual a 6. Y por acá sabemos que valiendo 8 nos tiene que dar como resultado 5. Ahora, sabemos que esto se ve así medio feo, con el valor uno por acá, uno por acá. ¿Sí? El logaritmo quizás no es tan amigable a simple vista. Lo que vamos a utilizar entonces es la relación, que ya a esta altura deben saberse de memoria, ¿sí? B, perdón, elevado a 6 nos tiene que dar como resultado lo que está ahí adentro. Sería B elevado a 6. Tiene que dar como resultado, no, voy a escribir sin paréntesis, A por 4. ¿Sí? O 4A. Por otro lado, acá abajo tenemos que B elevado a 5 nos tiene que dar resultado lo que está ahí. B elevado a 5 nos tiene que dar A por 8. ¿Sí?
acá, ¿ya? Lo que les recomiendo, recuerden, hacer una sustitución, ¿sí? Vamos a despejar en una de las dos ecuaciones y ahora vamos a llevar a la otra ecuación, ¿sí? Acá tenemos la ecuación 1, ecuación 2, si lo queremos llamar. Ahí identificar. Vamos a tomar, por ejemplo, acá la segunda. Vamos a despejar el valor de A, ¿sí? Tenemos por acá un 8 que está multiplicando. Sabemos que entonces va a quedar dividiendo al otro lado. Tendríamos que b elevado a 5, entonces queda dividido por 8. Eso sería igual a A. Y esto es lo que nosotros vamos a llevar a la función que tenemos acá, ¿no? Entonces, vamos a b elevado a 6. ¿Sí? Voy a seguir por aquí. Va a quedar igual entonces a A por 4. Pero A vamos a tomar este valor que acabamos de despejar aquí, ¿sí? Por lo tanto sería, en vez de A por 4, sería B elevado a 5 dividido por 8 por 4, ¿sí? Ahí reemplazamos ese valor de A por lo que acabamos de obtener. Bueno, acá podemos resolverlo de varias formas, ¿sí? Fíjense que tenemos letras a la izquierda, letras a la derecha. Entonces lo que vamos a hacer es juntar esas letras, ¿sí? A ver, vamos a ordenar aquí un poquito. B elevado a 6, B elevado a 5 y, bueno, 4, ahí dividido por 8, eso nos da, lo podemos calcular, 0,5. Y acá, bueno, este B que está multiplicando va a quedar al otro lado entonces dividiendo, ¿sí? Repito, acá el orden que ustedes quieran seguir, lo importante es despejar simplemente esto. B elevado a 6 dividido B elevado a 5 sería 0,5 por el otro lado. Y acá recordar las propiedades de las potencias, ¿cierto? División de potencias de igual base. Lo que hacemos es restar, ¿cierto? Ahí tenemos 6 dividido 5. Entonces vamos a mantener la base y vamos a restar los exponentes, ¿sí? En la división siempre se procede de esa forma. Y ahí ese b elevado a 6 menos 1, o sea, perdón, estaba pensando en el resultado. 6 menos 5 es 1. ¿Sí? Y ese 1 nosotros sabemos que no es necesario escribirlo. Por lo tanto, vamos a llevar esto acá. Nos quedaría aquí. B simplemente sería 0,5. ¿Sí? Ahí entonces acabamos de calcular el valor de B para esta función exponencial. ¿Sí? Ahora, tenemos el valor de B. Nos falta el valor de A, pero acá vamos a aprovechar este despeje que nosotros hicimos, ¿sí? Vamos a reconocer entonces que B elevado a 5 dividido por 8 es igual a A. Entonces vamos a reemplazar el valor que acabamos de obtener. 0,5 elevado a 5 dividido por 8, eso va a ser el valor A. Vamos a la calculadora. Repito, ahí lo único que hicimos fue despejar, ¿ya? El valor que ya conocemos, ¿cierto? Cambiarlo y reemplazar. Ahí sí. Dividido por 8. Y acá nos quedó en notación científica, ¿cierto? Bueno, en este caso sería 3,9. Pero por 10 elevado a menos 3, o sea, hay que mover la coma. 1, 2, 3, perdón. Falta un 0 acá. Por ahí. O sea que ese resultado para nosotros sería 0,0039. Vendría siendo el valor de A. ¿Ya? Bueno, repito aquí, pequeño paréntesis. Cuando nos sale en la calculadora algo como lo que aparece ahí, ¿sí? Con ese por 10 elevado a menos 3 chiquitito, 3,9 por 10 elevado a menos 3, ¿sí? Ahí recordar que la coma que está acá la movemos hacia la izquierda porque es menos,
Entonces desde aquí contamos hacia la izquierda un espacio. Acá agregamos un 0, dos espacios. Agregamos otro 0, tres espacios. Entonces aquí nos va a quedar la coma. Vamos a borrar esos valores que aparecen ahí. ¿Sí? Nos quedaría entonces 0,0039, que es lo que acabamos de calcular. Finalmente entonces, ya tenemos el valor de A, tenemos el valor de B, ya estamos listos para armar la función, ¿sí? Que era una función simple, logaritmo de base B de A por X. ¿Sí? Finalmente, la función f de X sería, entonces, el valor de B, ¿cierto? La base, por lo tanto nos quedaría por aquí, logaritmo, entonces de base 0,5. ¿Qué nos dice esto? Paréntesis, entonces A por X. ¿Sí? Entonces, dentro de el paréntesis, entonces sería A, que lo acabamos de calcular, 0,0039 por X. Y ahí estaríamos, ¿no? Finalmente, entonces esta es la función logaritmo que modela la situación. ¿Sí? Ahí, bueno, le podemos agregar el contexto, ¿ya? ¿Qué significa cada uno de los valores? Por ahí recordar la cantidad de bacterias, ¿cierto? Que está en miles según el tiempo en días. Entonces esta es la función que modela esa situación de cantidad de bacterias versus los días transcurridos. ¿Sí? Y bueno, eso es a grandes rasgos, ¿ya? O sea, no a grandes rasgos, mejor dicho, en detalle lo que es la evaluación. Así que bueno, son ejercicios que hemos visto en clases, que hemos repasado, ¿ya? Tomen esto como un último estudio, ¿ya? Y bueno, les voy a mandar esto para que lo tengan y les voy a también enviar el archivo, o sea, perdón, el video con esto, para que puedan ir repasando ya el último esfuerzo, ¿sí? No es una prueba difícil, ¿sí? Es quizá un poco latoso, pero bueno, teniendo cuidado con nuestro dominio algebraico y teniendo claro, ¿sí?, cómo interpretar lo que nos están pidiendo, deberíamos estar súper bien con esta prueba, ¿ya? Así que bueno, los dejo hasta acá, las dejo hasta acá y repito, esto es muy similar a lo que es la prueba, por no decir que es lo mismo, así que ahí darle un buen vistazo a este video. Y nada, pues ya es el último esfuerzo. La gente sobre todo que está ahí un poco más complicada, hay que ponerse full con esto, ¿sí? Bien concentrado, bien concentradas, e ir por el 7, ¿ya? Así que eso pues, que estén muy bien, nos vemos, chao chao.